Bien, aquí estamos de vuelta y con mucho más contenido en esta mañana con el matutino del país. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Nicole. Así es. Y yo debo decir, y bueno, si usted no se ha dado cuenta, que sintonizo muchísimo con los temas que tienen que ver con el ser humano. Porque antes de hacer política, hay un ser humano. Antes de usted ser empresario, hay un ser humano. Antes de usted ser un buen ciudadano, hay un ser humano que debe o debió haber controlado y manejado bien sus emociones, sus pensamientos y por consiguiente sus acciones. Para mí es un privilegio, nos prometió la pasada semana que volvería luego del concurso electoral, las elecciones municipales, a hablar de todo lo que devenga un proceso electoral, tanto para los que ganan, pero sobre todo para los que no ganan. Esos duelos, esas emociones, sea usted candidato o candidata o no, el pueblo tiene un sentir, tiene una simpatía, tiene una esperanza, y es por esto que el psicólogo Eladio Hernández nos honra hoy nueva vez con su presencia. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Yo entiendo que en estos momentos hay un gran sector con mucha rabia. Con rabia, eso es otra emoción. Parte del duelo, porque el primero que debe... ¿Verdad? Sí, obviamente, pero las primeras personas que debemos estar en duelo somos los que pagamos el que un grupo de personas que no nos dicen absolutamente nada estén peleando y estén nadando por viviendo esas emociones en donde el ser humano se desgasta y puede llegar a cometer actividades y actos que riñen con el concurso social de mantenernos todos de manera civilizada. Entonces, lo que acaba de suceder, nosotros los dominicanos no lo vamos a aprender porque estamos condicionados a esa realidad. Quizás este no es el discurso que ustedes esperaban que expresáramos, pero yo soy de los que digo que a nosotros los contribuyentes nos roban diariamente. Sí, y además del duelo que vamos a analizar y cada una de las etapas que está viviendo, ese que invirtió, ese que ha entendido que tiene un liderazgo en el sector donde vive y que tenía que ganar, ese tipo de persona dentro de el cuadro del duelo aparece la negación. No, no pudo ser. ¿Cómo eso de que me ganaron por 4 votos? Eso no es verdad. O por uno, por uno. Yo no lo voy a aceptar de ninguna manera. No lo voy a aceptar porque ¿y qué va a pensar la gente de mí? ¿Dónde se fue mi dinero que invertí? ¿Dónde se fueron mis planes que tenía en ese momento? Y por lo tanto no lo acepto. No entiendo que lo que hicieron me hicieron una maldad, me hicieron en términos electorales un fraude por el cual yo tengo que asumir, tengo que hacer lo que sea para recuperarlo. Y luego aparece la ira. O Disculpe, sea, pagué 100 desayunos y tuve 10 votos. O sea, ¿usted escuchó ese audio? Ah, sí, lo escuché. Qué tristeza que ese joven, gasté tan joven... 60,000 pesos en medio día y a cambio absolutamente de nada. Y en esa lectura que usted nos está dando, ¿y qué opinión le merece el de Fuerza del Pueblo que se suicidó en Cañongo? Bueno, es justamente eso lo que estoy diciendo. Esa negación de la realidad, porque es una desvinculación inmediatamente de la realidad. O sea, el no aceptar un acontecimiento, sea de la índole que sea, y no buscar los mecanismos por los cuales regularmente nosotros solucionamos nuestras dificultades, te dice a ti entonces que la emoción fue tan abrumadora que no pudiste tener la capacidad de reaccionar. Entonces, cuando una persona se quita la vida, regularmente los psicólogos decimos que hay un proceso anterior, ¿verdad? Hay un proceso depresivo que lo va encaminando. ¿Y que ese fue el detonante? Ese fue el detonante para esa persona, donde siempre tuvo la idea,
porque cuando hablamos de quitarse la vida hay tres condiciones. Está la ideación, o sea, la ideación significa que tú tienes esa idea desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo has rondado la solución de mi vida es quitarme la vida, es desaparecer. Desaparecer de la vista porque nadie escapa de la tierra. Somos tan malos al final que cuando uno muere, que pierde la capacidad consciente, nos llevan a un solar y luego nos tiran tierra para que no regresemos más. Es como una condición sumamente difícil, por eso los alemanes han empezado a construir campos de vegetación a través de lo que es de lo que somos nosotros, que somos materia, y esa materia es reproductiva en términos de abono en algunas, por ejemplo en Alemania que se está haciendo eso. Pero lo que yo quiero decir es que eso fue un detonante, simple y llanamente, el hecho de no aceptar, eso es la negación, de no aceptar un hecho real y efectivo. No necesariamente la depresión no encamina a eso, pero sí hay ideas regularmente presentes en las personas que se quitan la vida. Y regularmente quienes se quitan la vida por ser el sexo débil son los hombres. ¿No es un exceso eso, asumir un comportamiento de esa naturaleza frente a un acontecimiento que bueno, parecería... eso tú lo manifiestas como una persona sana, Ya. pero el que no está sano entiende que la única solución de su vida es esa, que no hay otra alternativa. Que es de vida o muerte. Que es de vida o muerte. Y ojo, ese tipo de personas regularmente nosotros no le hacemos caso, no le prestamos atención, debo decir. Pero esa persona siempre vive hablando de la muerte. Hay una relación en su conversación relacionada con la muerte. La vida no tiene sentido. No te preocupes, coge el motor y tíralo. Esos motoristas que tú ves que hacen competencia, en carrera, esas son personas, esos son muertos vivos, porque realmente ya mentalmente tienen esa condición de que van a desaparecer en cualquier momento. Mire, antes que se nos desaparezca el tema del sentir ciudadano con relación a este proceso y sirviendo este programa como excelente plataforma para que sea terapéutico, vamos a un fin de semana que por favor no quisiéramos pensar que donde quiera que vayamos vamos a hablar de las elecciones. Hemos estado hablando de los candidatos y usted también apuntó de inicio la sociedad y los contribuyentes que no saben. Para mayor información suya, todos sabemos que nos están robando todos los días porque a mí no me consultan cómo van a utilizar mis impuestos. O sea, yo tengo que aceptarlo y no me transparentan eso ni me mandan un informe, ¿verdad? Que sería lo necesario. O al menos devuélveme algo de lo que te di. Como en Estados Unidos, claro que sí. Lo que le quiero preguntar, aún los actores políticos que fueron candidatos, que son estructuras de partido, tendrán su sentir y van a tener que manejar esto como un proceso más y seguir avanzando o salirse de los procesos políticos. Pero ¿y el ciudadano que le caía bien, un candidato, una candidata, que le gustaba la propuesta, que tenía esperanza en su pueblo, en su municipio, en su comunidad, que ganara esa persona y no lo hizo y ahora ve como negro que 4 años más sin avanzar o sin buscar lo que entendía a su sano juicio como ciudadano? ¿Cómo maneja eso? Excelente reflexión. Sí. Yo debo añadir que probablemente y regularmente ese tipo de persona está metida en lo que nosotros conocemos como estrés agudo. Ajá. El estrés agudo que produce una tensión en nuestro cuerpo y en nuestra mente de manera extraordinaria, recordando de que el estrés, si no tiene control, puede producir enfermedades, ausentismo laboral y muy probablemente podría desarrollar algún tipo de cáncer si no es atendido. O sea, ese es el peligro del estrés, porque cuando tú recibes carga y recibes carga y recibes carga y no la canaliza, eso te va destruyendo tu sistema inmunológico, te va destruyendo toda la estructura de defensa de tu organismo físico, pero también de la estructura mental de fortaleza, de afrontamiento
que tú tienes que tener y que todos debemos tener. Entonces, una persona con estrés agudo, si no tiene otra condición, probablemente va a superar eso en el correr del tiempo, porque se va a mezclar con otras actividades, otras visiones de lo que es su propia vida, su propia convivencia, y probablemente lo supere y no se meta en un sufrimiento permanente y eterno como el que perdió el dinero y perdió el prestigio y perdió el liderazgo, que entendía que lo tenía todo. Doctor Hernández. Entonces, ese proceso, si tú no haces el proceso también del duelo, de la negociación contigo mismo, muy probablemente podría entrar en alguna dificultad mental que se complicaría con una persona que no tiene esos mecanismos para resolverlo. Doctor Pero Hernández. es evidente, por favor, con tu permiso, Rosa María, el duelo a nivel de la gente que es partidaria de quienes perdieron, tiene múltiples manifestaciones, no todo el mundo lo asume con los mismos rasgos, ni con la misma plenitud, ¿no? Pero hay un colectivo que sí asume también un duelo conjuntamente con quien pierde. Exacto. Es una situación Se realmente... identifica mucho, Por ¿no? eso, de hecho, al otro día del proceso eleccionario, había una especie de recogimiento de una parte de la población que perdió. Sí. Fíjese que, Parecía feriado. fíjese que Parecía feriado. una de las cosas interesantes del duelo es el catolicismo, que plantea que después de la muerte hay 9 días de encuentro familiar de amigos para recordar a ese que murió, pero recordarlo muchas veces con dolor, pero con anécdotas, cuentos que se realizan alrededor de esa persona. O sea que el duelo compartido ayuda a que tú puedas salir de esa condición. Pero si se reúnen el martes que viene, a los 9 días, eso ayuda, pero si no se habla, no se comparte. Rápidamente, antes de darle el turno a Rosa María, y otros personajes como yo, por ejemplo, que me cogió con reírme mucho. ¿Pero y qué pasó? ¿Y esta pena? Pero eso fue un A mí duelo me que te cogió con cogió con reírme. reírte, ¿ok? A mí me Vaya cogió- terapia, Francis, porque eso no es Óyeme, normal. yo comencé con muchísimos Una amigos, risa nerviosa, con una risa... Rubén, Camilo, con una serie de gente, y lo que yo terminaba era abrumado. Yo, pero ven acá, y esta pela, Porque es una pela de calzón quitado. Porque habían las expectativas, no habían vendido, de que, bueno, por ejemplo, el presidente predestinado entendía que iba a arrasar con muchos puestos, pero no se dio. Entonces había toda una atmósfera. Un venenito suyo ahí, doctor. ¿Eh? El presidente predestinado. Hay un venenito suyo ahí. ¿Y cuál es ese, el presidente predestinado? Cuidado si es el líder, Espérate, guía, ¿cuál es el presidente perito, predestinado? Que entiende El que líder es guía. predestinado. Ajá, ¿y cuál es ese? Uno que ha sido presidente 3 veces. Ah, ok, ya déjalo ahí. Next. Próxima pregunta. Doctor, ahora mismo la tendencia, el signo de los tiempos es la psicología política. O sea, se está haciendo uso mucho de esta disciplina profesional para manejar la estrategia política. Desde ese punto de vista, ¿cree usted cómo valora en sentido general las campañas de todos los partidos desde ese ámbito? ¿O Mira, se están haciendo las prácticas comunes o se está poco a poco incursionando en esta modernización? Mira, yo no sé hasta dónde se está utilizando la psicología Pero desde política, su punto profesional. Yo la creo que psicología es nula. política en República Dominicana. Yo Soy pienso, nulo. y comparto contigo, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos el engaño de un programa. ¿Quién nos presentó un programa? ¿Un programa de qué índole usted dice? Un De- programa un de un ese... proyecto de propuesta. de Exacto. una propuesta. Por Ok. ejemplo, todo esto que van a ganar 200,000 pesos. ¿Cómo se llaman? Los que ganaron ahora. Los Alcalde, Los regidores. 200,000 pesos. 200,000 Pero ¿y pesos. cómo usted no me dijo eso para lanzarme? Ese es el salario de un Eladio, pero todo por tiene Dios. mucha oportunidad 200,000 pesos, por Ese eso es el ganaba salario. 16,000 en el 2008. Bueno, entonces, Ese es el salario. ¿Cuánto tiene? Ese es el salario. entonces ¿Qué? ese fulano no nos presentó un programa No. que les diga a la comunidad, bueno, yo te voy a recoger la basura y al callejón donde tú vives, ese vecindario, yo voy a parar y voy a construir unos tanques
unos envases, y va a venir un camión cada semana a recoger la basura. Yo voy a canalizar el problema del suministro en tus casas de agua. Por ejemplo, el 47% de la población dominicana no recibe agua por cañería en su casa, no tiene agua en su casa. 47. Tiene que 47%. El 47%, y no, eso no es muy alto, doctor. Claro. Bueno, solo cruza, bueno, ya cruzamos, no hemos cruzado la Máximo Gómez. Cruza la Máximo Gómez para que tú veas la realidad del país. La realidad del país no es el polígono central, ese no es, sino la realidad es toda esta periferia de casi 4 millones de seres humanos que vivimos aquí en la capital. El 47% correspondería a casi 2 millones. Tranquilamente, que no tiene cañería, que no tiene agua en su casa, que no por tiene cubeta cómo flochar el baño cuando va al baño. Wow. Eso Entonces, está alarmante. Lo que pasa es que no han vendido un país supuestamente avanzado, pero que vive en el primitivismo. Bueno, tanto es así que los bachilleres que terminan en República Dominicana terminan con un 6º grado de primaria. Entonces, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Terminan, se gradúan, pero con la un preparación... con un conocimiento de un 5º grado de primaria. Eso tiene que ver, doctor, con Escúcheme que estoy siendo No, tan me está temprano. quitando, me está Adelante. desmontando muchos velos, me lo está tumbando y eso también tiene un duelo, doctor. Usted será responsable de mi fin de Eso semana. tiene que ver, doctor, ese déficit educacional, digámoslo de esa manera, tiene que ver con lo pobre que es la selectividad de los jóvenes de hoy con respecto a algunos liderazgos. Definitivamente, excelente pregunta. Por ejemplo, todos los regidores que salieron ahora, los que se fueron y los que estaban aspirando, Sí. ¿quién lo evaluó para saber su estado mental de cada uno de esos sujetos? ¿Quién sabe realmente cuál es el comportamiento, la estructura mental, la estabilidad mental de esa gente que va a ser gobierno, por decirlo de una manera, en la capital dominicana? La capital que es lamentablemente ese fundador de la psicología dominicana, Tirso Mejía Ricard, dividió la capital en varios pedazos con muy buena intención, pero él se le olvidó que estamos en un país en donde mucha gente le gusta coger lo que no le pertenece. Entonces, dividieron la capital en muchos segmentos. Sí. Una capital rara, ¿verdad? Porque nosotros ahora somos 4 millones, pero los otros días no éramos tantos. Lamentablemente Disculpe, toda esta ¿usted división... está contando, perdón, la emigración haitiana en esos 4 millones? No, O sea, que se le suma. pues se le suman. Ok. Somos 4 millones. Recuérdense que el 75% de la población dominicana rural emigró a las grandes urbes. Sí. O sea, Santiago hasta los otros días tenía menos de 1 millón de personas. Entonces Santiago ya casi va por los 2 millones y pico de personas. Sí. O sea, Santiago es ahora una metrópolis. una capital cualquiera. Es cierto. así es. Entonces, y tú encuentras, por ejemplo, en San Francisco también semáforos, tú encuentras en La Romana ni hablar, o sea, de que el campo lo han dejado solo, y ese campo dejado solo, los emigrantes lo van a ocupar, y lo están ocupando, porque Sí. tenemos un sector, Lastimosamente. un sector agrario muy dejado. No se ha industrializado el campo, por lo tanto, se siguen utilizando mano de obra para recoger los alimentos en latas y no progresar en sentido concreto, y la inmigración va a llegar y está ahí ya. Sí. Doctor, Claro. y en términos de la mente humana, ¿qué recomendaciones usted le tiene a la coalición opositora a la luz de toda esta situación, como un especialista Mira, de la mente? es difícil una recomendación porque O varias. una de las condiciones de este momento es que Dios ha sido sustituido por el Dios dinero, el Dios mercado. Entonces,
esta idolatría se llama eso. Esta gente ha llegado, del dinero, sean los del gobierno y la oposición, en donde su realidad no es el país, sino su realidad son sus problemas personales. Y con esta condición es muy difícil que nosotros podamos pensar en lo bueno de los políticos y en que harán cosas positivas que deban contribuir con el desarrollo físico y mental de nuestra gente. Por ejemplo, yo vi una investigación que se hizo que la modernidad ahora te dice, si tú me das una investigación, yo la puedo replicar a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Porque también en la ciencia hay engaño. Claro. Por lo tanto, yo debo... Y se establece que el 22% de la población o de los hombres dominicanos supuestamente aceptamos que la mujer sea golpeada si es infiel. Eso lo dice el ¿Quién Barómetro le de dijo a las usted Américas. eso? Sí, El estudio que es se hizo del terrible, Barómetro eso hay de que las hablarlo, Américas. Francis, también. Sí. Pero no han dicho, pero por ejemplo, tú tienes una jodida realidad que tú tienes que hablar de la equidad. Cada año se matan entre ellos más de 3,000 hombres. Eso no tienen sentido, no tienen quien lo acompañe. Pero esos 3,000 hombres puede ser mi hermano, puede ser mi primo, puede ser mi hijo. Un hijo, exacto. Puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, ¿Y se matan por qué? ¿Por temas de infidelidad y pareja? no, No, se por matan múltiples. regularmente por conflictos sociales Exacto. Ok. o por conflictos entre personas, punto. Y por supuesto por asuntos maritales también. También hay todo eso, Hay duelos, incluso. pero debemos tener Eso es equidad. grave ese dato. Hay que, Doctor, usted va a hay que tener sacar- hay que sacar- venir hay que aquí a sacar decir- más decirnos tiempo por qué para- la gente se mata por tierra. Yo le tengo miedo a las Bueno, tierras. lo que él sí. decía, Bueno, los los dineros. conflictos, Sí, más que todo, la tierra. Por es un ejemplo, misterio, ejerce un... Por ejemplo, tú tienes Porque tierra es arraigo. en Puñal, Y dinero. antes de llegar a Santiago, es de Santiago, que hubo un conflicto de familia por más de 40 años. Sí. O sea, Sí. se llaman conflictos suspendidos. Wow. Doctor, tenemos que irnos. Gracias por habernos Bueno. acompañado como siempre. Es muy grata su presencia porque además Al nos doctor hay ayuda. que ponerlo fijo, porque Sí. mire ese dato de que el 22% en este país cree que si la mujer es infiel hay que matarla o hay que ser violentada porque es infiel. Está fuerte. Ay, entonces, ¿y con el hombre? Que el histórico es que es su deporte nacional. No, pero y el hombre que Entonces, vive... ¿a él qué le hacemos? ¿Le cortamos el pene? el hombre vive le hacemos? diariamente, ¿Qué le hacemos? diariamente haciéndole reverencia a su mujer. Alá, 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 cada vez que ve una mujer. Muchas gracias a Eladio Eladio, tenemos Hernández muchos por temas habernos pendientes. acompañado. Y muchas gracias también a ustedes por seguir con nosotros hasta este punto final. Misión cumplida. Nos vemos mañana de vuelta desde las 7 de la mañana por el canal 6. Dios